Yo les voy a platicar un poco acerca de un debate que ha existido durante mucho tiempo, principalmente desde que se empezaron a crear todas esas herramientas que nos ayudan a gestionar información. Entonces, por eso mi plática se llama CMS versus web estáticas, un cuento de nunca acabar. De manera breve, me presento, me llamo Armando Sánchez, soy ingeniero, desarrollador, diseñador por hobby y papá de tiempo completo. Entonces, mis credenciales, ahí están. Y bueno, tocando el último punto de que soy papá, quiero hacer una pequeña analogía sobre este tema junto con mi tema. Contando una pequeña historia, hace aproximadamente unos 3 años, mi esposa, mi novia y ahora esposa, y yo nos enteramos que íbamos a ser papás, de una manera muy curiosa, ¿no? Pero lo más curioso fue que cuando nos enteramos que íbamos a ser papás, pasó lo siguiente. Por favor, la siguiente diapositiva. Lo curioso fue que venían dos de golpe, dos. Entonces, pues primero la sorpresa, ¿no? Y mi cara de, ayúdenme por favor. No, primero una gran sorpresa que venían y luego que eran dos. Pero bueno, ya pasó el tiempo y uno adaptándose y haciéndose la idea. No pasa nada y al momento estoy muy feliz con esos dos pequeños retoños que llegaron. Pero ¿por qué hago la analogía con esto? Porque cuando nosotros nos enteramos que íbamos a ser papás y no sabíamos que iban a ser dos, al final de cuentas ellos iban a venir de los mismos papás, ¿ok? Cuando enteramos que eran dos, dijimos, ok, van a ser gemelos, van a ser iguales, van a ser diferentes, ¿cómo va a ser cada uno de ellos? ¿Cómo va a ser que nosotros vamos a poder diferenciarlos? ¿Cómo les vamos a poner una etiqueta, un gafet? ¿Cómo vamos a saber quién es quién? En dado caso de que fueran dos niños o dos niñas. Al final tuvimos la suerte de que tuvimos uno y cada quien se quedó con su paquete. Entonces nos fue bastante bien. La analogía que quiero hacer es que al final de cuentas los sitios web siempre van a ser lo mismo, una página. Siempre va a ser una página que va a estar bajada en código de HTML. ¿Cuál es la gran diferencia? Es lo que vamos a ir desmenuzando en la plática. Pero como les comento, al final todo sale como HTML en el frontend, sin importar con qué se usó, o con qué se usó o con qué se desarrolló. Si nosotros usamos un CMS, si nosotros usamos un framework, si nosotros hacemos programación desde cero, no importa, al final de cuentas la página siempre va a ser una página. Va a ser diferentes acciones, pero va a tener diferente contenido y siempre va a mostrar el mismo formato de código. La diferencia importante es cómo nace ese HTML, cómo es que nosotros lo empezamos a generar y en base a por qué lo generamos así, es que nosotros lo vamos a usar. Entonces vamos a listar algunas diferencias o ventajas y desventajas entre CMS y código estático. Sí, vamos primero con las ventajas de lo que son los CMS. Hemos estado platicando durante toda la mañana acerca de WordPress, algunas aplicaciones, en el escenario de especialistas, algunos desarrollos a medida. ¿Cuáles son las grandes ventajas de un CMS en general? No nada más de WordPress. Más allá de WordPress, todos los CMS que existen, como es Joomla, como es Drupal, o para tiendas en línea como Shopify, o como es Magento, PrestaShop, que también es para tiendas en línea. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de estas herramientas sobre el código estático? Una de ellas es la gestión del contenido. Todo el contenido lo podemos manipular sin necesidad de saber código. Es una gran herramienta para emprendedores que no saben o no conocen cómo se maneja una página, que no saben un poco de etiquetado o no tienen ni siquiera nociones básicas. Lo único que necesitan es poder manipular la herramienta para poder familiarizarse con todo lo que presenta y una vez hecho esto, ya poder empezar a hacer algunos movimientos y tener un resultado. La mayoría de las acciones que uno puede hacer se hacen a través de una interfaz gráfica. Por lo general, todos los CMS son súper amigables y los botones que tienen te dicen realmente qué es lo que estás haciendo. Subir un archivo, subir una página, editar alguna nota. Todo eso ya está completamente estandarizado y se puede usar sin ningún problema y así como lo nombra, así es para lo que funciona. ¿Qué podemos hacer con estas interfaces gráficas? Podemos crear nuevo contenido, podemos cambiar el look del sitio como tal,
podemos cambiar cómo funciona el sitio. Si nuestra página en un principio queríamos que fuera un blog y después vemos que no nos está funcionando, lo podemos dejar como un sitio estático o estático informativo, o al revés, un sitio que nosotros empezamos con información de nuestra empresa y después queremos que se vuelva una tienda en línea. Los CMS nos dan la posibilidad de que se puedan transformar de manera relativamente simple. Configurar las opciones de SEO también es muy sencillo. Por ahí anda Pablo, que es el experto en SEO, y nos va a hablar al rato de esa parte, pero SEO se puede manejar de manera muy sencilla. Lograr el posicionamiento de nuestras páginas se puede lograr mediante la manipulación de algunas etiquetas ya presentadas dentro de los CMS. Y el último punto, se pueden llevar a cabo otras acciones importantes. Cargar medios, linkear a videos de YouTube, linkear a otras herramientas, vincular con repositorios para lograr leads, etcétera. Hay infinidad de herramientas para poder lograr esto. ¿Qué otra ventaja hay de los CMS? Es muy sencillo cambiar la apariencia de su sitio web. Como veníamos platicando, hay muchos botones ya dentro de los temas o templates que usamos en WordPress o en Joomla o en Drupal que literalmente ya te dicen qué hacer. Si dice cambia el color de esta parte, lo hacen sin ningún problema en toda la infinidad de colores registrados. Si nosotros queremos hacer más grande un título, lo podemos hacer sin ningún problema. Todo mediante la interfaz gráfica que ya está presente. De igual forma, es fácil agregar nuevas funcionalidades, ya que en la mayoría de los repositorios de los CMS ya existen varios plugins desarrollados. Incluso fuera de los repositorios hay plugins y complementos que ya fueron desarrollados e incluso pueden estar a la venta, que sirven para que nosotros podamos complementar o darle alguna función específica a nuestro sitio. Esto es simplemente para poder hacer que nuestro sitio quede como nosotros queremos, pero ya existe amplia gama de plugins y complementos para poder lograrlo. Nada más es cosa un poco de googlear o de investigar. Desarrollo y modificación rápido. De igual forma, todos estos plugins y temas ya tienen esas herramientas y así como las pusimos en una primera instancia, las podemos cambiar. Es más, si un tema o plugin no nos funciona, lo podemos quitar y poner uno nuevo, sin ningún problema. Obviamente hay que hacer un trabajo detrás para que ninguno de estos cambios nos vayan a afectar a la larga, pero funciona sin ningún problema. Que nos permite también hacer sitios que pueden presentarse o representar algo muy complicado, pero con todo este complemento de herramientas lo podemos hacer muy fácil. Desventajas. Algunas de estas desventajas pueden estar más a nivel de desarrollo que a nivel de usuario normal, pero siguen siendo desventajas. La primera que voy a poner es la parte de la velocidad de carga y posicionamiento, y si se fijan la pongo entre comillas. En la investigación que estuve haciendo para poder presentarles esta plática, encontré que había mucha disparidad entre ideas, entre si es bueno, si es malo, que un sitio con un CMS es muy lento, o si un sitio para posicionarlo es malo hacerlo con un CMS. Entonces, era muy variable. Desde mi punto de vista, desde mi experiencia que he estado teniendo dentro de una agencia en la cual vivo constantemente trabajando con CMS, yo les puedo decir que puede llegar a ser lento siempre y cuando no se trabaje de la manera correcta. Entonces, si nosotros no lo optimizamos como debiera ser, mientras más información le carguemos, más puede llegar a ser lento. Pero con una correcta optimización, esto no pasa, no se presenta. Sí tiene ciertos tiempos que son más lentos para que un sitio estático. ¿Por qué? Porque no consume tantos recursos. Lo que nosotros vemos en un sitio estático, ahí va a estar y es lo que se ve nada más. Pero un CMS por lo general hace consultas a un tercero. Por ejemplo, WordPress hace consultas a una base de datos y de ahí tiene que conectar con el servidor o viceversa. Pero al final de cuentas esos son algunos microsegundos que consumen recursos y que pueden llegar a presentar que nuestro sitio sea más lento. De igual forma el posicionamiento. Antes del posicionamiento, una pequeña gráfica de uno de nuestros patrocinadores, en la cual en WordPress 5.0, que es la última versión,
El tema de la velocidad ya es un poco variable. ¿Por qué? Porque está optimizado para funcionar con PHP 7.3, que es la de las últimas versiones, y eso hace que las consultas a la base de datos y servidor sean más rápidas. Un sitio, al contrario, con PHP 5.6, obviamente va a ser más lento porque es de las versiones atrasadas y en constante actualización de la plataforma, pues van cambiando también los estándares. Bueno, ahí haciendo un pequeño back hacia lo de posicionamiento, igual, hay herramientas para poderlo lograr de manera más simple, hay otras que te dan mejores resultados, pero igual, haciendo la correcta manipulación de la herramienta, se pueden lograr los objetivos sin ningún problema. En cuanto a mantenimiento, la gran desventaja de esto es que cada uno de nosotros nos hacemos responsables de actualizar nuestros sitios. Debido a que WordPress, Drupal, Joomla constantemente están teniendo muchas actualizaciones por corrección de bugs o evitar intrusiones. La misma comunidad se encarga de darle el mantenimiento y a la vez que nosotros vemos nuestro sitio, ahí aparece alguna leyenda que dice hay que actualizarlo. Si nosotros no nos hacemos responsables de esas actualizaciones, en algún momento puede presentar algún problema de seguridad. Entonces eso ya irnos a los extremos, nos pueden tumbar nuestro sitio. Y cuando a lo mejor es un sitio informativo, no puede ser tanto el impacto, pero si nos metemos, por ejemplo, con una tienda en línea, ahí es cuando todo se vuelve complicado porque más allá de perder nuestra tienda, perdemos la información de nuestros clientes, de las personas que ya compraron, e incluso hasta datos personales. Entonces es un poco complicado. Hay que mantener nuestro sistema actualizado y nuestros plugins y temas de la misma forma. De igual forma, como les comentaba, se puede complementar nuestro sitio con muchos plugins, pero muchos de estos plugins, como son de fácil acceso, se pueden desarrollar sin ningún problema y a veces no siguen ciertos estándares para poderse desarrollar. Entonces, si nosotros nos encontramos con alguno que tiene algún hueco y permite que alguien se meta por ahí, pues ya tuvimos algún problema, ¿no? Entonces, hay mucho código que por la misma facilidad de poderlo desarrollar, no está completamente verificado. Yo les recomiendo, por ejemplo, con WordPress, siempre utilicen los plugins que están en el repositorio. Incluso son gratis. En caso de que no, los mismos complementos que están en el repositorio te dicen cuando tienen versiones pros o de pago. Entonces, esos funcionan de maravilla y están certificados. En dado caso de que no, yo les recomendaría irse con cuidado. Ahora, si nosotros queremos hacer una modificación sobre el código de WordPress que se puede hacer o de cualquier CMS, lo podemos hacer sin problema. El detalle es que encontrar el archivo que nosotros queremos modificar es un poco complicado. Nos empezamos a meter en loops de carpetas en el que vamos brincando entre archivo y archivo, porque muchos de los archivos que manejamos dentro del core son puras funciones. Entonces, estar brincando entre una y otra y ver cuál es la que funciona, pues es un tanto tedioso. Y luego, si nos metemos con el core directo y llega una actualización, pues ya borramos todo lo que hicimos. Entonces, es un poco complicado. Ahora, si no tenemos conocimiento de lo que es HTML y PHP para hacer estas modificaciones, pues no lo vamos a poder hacer. Sí, simple y sencillamente, ahí nos metemos ante la necesidad de contratar a algún desarrollador que pueda realizar esta acción. A medida que nosotros queramos meter más herramientas a nuestro sitio, podemos hacer que el mismo llegue a pesar muchísimo. He encontrado sitios que me toca optimizar en los que tengo hasta 60, 70 plugins, de los cuales a lo mejor 20 están inactivos. Entonces eso obviamente nuestro sitio lo va a hacer más lento y le pega directamente al posicionamiento. Hay que procurar que nuestros sitios tengan solo las herramientas que les van a servir. No les voy a decir que menos plugins es mejor o que más plugins, sino que esto también es un tema para otra charla, pero sí les recomiendo que tengan solo lo que ustedes van a usar. No metan más allá de eso y las pruebas que ustedes quieran hacer, quítenlas cuando ya no lo estén utilizando. Ahora vámonos con el HTML estático. Dentro de las ventajas que tenemos para el código de HTML es que no hay que lidiar con las actualizaciones ni el mantenimiento. Una página, por lo general, que está construida con código estático
No requiere que se le esté dando mantenimiento en cuanto a información y cosas así, porque es la información que siempre va a estar presente. Cuando nosotros queremos hacer alguna actualización, pues ya nos tenemos que meter directamente con el código, y si tenemos a nuestro programador, bueno, ya no nos sacará del lío, pero si no, la información siempre será la misma. Para sitios que son por lo general informativos, esto no hay necesidad de hacerlo. En un sitio estático siempre va a estar la misma información, y a lo mejor habrá pequeños cambios de vez en cuando, pero no hay necesidad de tenerlo. Y un sitio bien construido no va a requerir que tenga algún parche de seguridad o cosas así. Siguiendo los lineamientos y estándares, el sitio va a correr sin ningún problema. Es mucho más sencillo acceder al código subyacente. Ahí es más fácil reconocer tu propio código. Por lo general, esto pues, ya lo tiene desarrollado nuestro programador y ya sabe en dónde hay que mover alguna cosa si hay algún problema, ¿no? Si en la línea 43 hay alguna falta de ortografía, ya sabe que en esa línea, ¿no? Entonces ya tiene completamente identificado dónde está ese tema y es más fácil encontrarlo. Un sitio en HTML estático por lo general requiere cosas muy simples, muy sencillas en un alojamiento. En dado caso de que ustedes ya requieran alguna conexión con una base de datos o conexiones directas con el servidor, bueno, ya hay recomendaciones sobre los hostings, pero por lo general un sitio informativo estático no requiere más que texto plano. Entonces no hay tanto problema. A lo mejor el espacio es suficiente para almacenar imágenes y hacerlo más visual, o almacenar videos, que esto ya tampoco es tan recomendable porque hacemos que nuestro sitio sea lento a la hora de cargarlo. Vámonos con desventajas. Escalabilidad. En términos de cantidad o funcionalidad se vuelve un problema. Hacer crecer un sitio estático requiere que forzosamente tengas a tu desarrollador en planta. Si no lo tienes, no vas a poder hacerlo crecer. Con el simple hecho de que a una página estática queramos meterle alguna sección, necesitamos que primero conocer el código. Si lo sabemos, adelante, lo podemos hacer sin problema. Podemos estar investigando dentro del mismo código. Pero en caso de que no, ahí sí necesitamos a alguien, ¿no? Entonces, volverlo más amplio en cuanto a contenido o a funciones, con el simple hecho de meter a lo mejor una galería, si no tenemos el código correcto, no lo vamos a poder implementar bien. Como les comentaba, no se puede agregar o editar contenido de manera tan intuitiva como en un CMS. No hay botones, sino que todo es código. Esa es como la mayor desventaja, por decirlo así. Ahí necesitamos a fuerza de nuestro desarrollador o alguien que tenga la experiencia para poderlo hacer. Se necesita alguien que pueda codificar. Incluso para el mismo estilo del sitio necesitamos alguien que conozca de esto. Si nosotros nada más sabemos cambiar el color, pero este color no nos ayuda a impactar a la gente, hay mejores formas de hacerlo, pero necesitamos a alguien que conozca de esa parte. Entonces, la parte desventajosa de lo que son los HTML estáticos es que necesitamos a alguien que tenga un expertise, más allá del conocimiento, que sepa cómo manipular los códigos de las páginas. Si tenemos a alguien que a lo mejor puede saberlo, va a tardar un poquito más para poderlo realizar, pero alguien que ya tenga la experiencia lo va a manipular o va a hacer un estudio de nuestro código y lo va a poder resolver de manera rápida. Entonces, al final, ¿cuál es la pregunta del millón? ¿Qué son mejores, los estáticos o los CMS? Y pues la gran conclusión es que todo se resume en el costo. ¿Qué nos cuesta más realizar? Puse algunas preguntas para poder tomar una mejor decisión a la hora de plantear qué vamos a hacer al resolver un problema, no nada más para la gente que quiera tener un sitio, sino para los desarrolladores a los cuales se les presenta el problema de dar una solución a nuestros clientes. ¿Tengo recursos económicos para crear una página web? ¿Tengo los suficientes como para mantener el desarrollo del mismo? ¿Mi página web ha de reflejar seriedad y compromiso con los visitantes? ¿Tengo el conocimiento para poder crear una página y hacerla visualmente atractiva? Si conocemos de estilos está bien, pero ¿sabemos cómo acomodar realmente bien una etiqueta o un color dentro de alguna sección? ¿Voy a necesitar actualizar los contenidos con mucha frecuencia? ¿Necesito solo una página web estática o por el contrario quiero mostrar contenidos atractivos y novedosos? ¿Y qué tanto los voy a estar cambiando? ¿Y dispongo del tiempo para su creación? Todo esto al final son costos, costos en tiempo, costos en dinero,
el tiempo es dinero. Entonces, esa es la gran conclusión de esto. Lo que tú necesitas, básate mucho en lo que te cuesta hacerlo y para qué lo necesitas. Es todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta?